Quiero darles la bienvenida a todos los que ya están conectados, a todos los que van a ver el video. Y vamos a hablar en esta noche de 7 claves para tener un portafolio de inversiones fuerte y rentable. ¿Por qué fuerte? Porque definitivamente hay activos que se consideran activos fuertes. Los activos fuertes son aquellos que suben de valor cuando o a pesar de los cambios en los ciclos de la economía. Ese es un activo fuerte, el que te da dinero en cada ciclo, en cada parte de la economía. Ese es un activo fuerte. Y un activo rentable, pues es el que te paga arriba de la inflación. Pues ahora vamos a comenzar ya los temas que doy en webinar son cosas que las personas me preguntan constantemente y pienso que pueden ser de buena agregación de valor para todos. Uno de los 3 temas que tenemos acá, pues prácticamente el primer tema es características de los activos rentables. ¿Cuáles son los activos rentables? Porque yo les aseguro, y me gustaría que pusieran el número 1 en el chat, pongan el número 1 las personas que han escuchado o que han buscado en Google o en redes dónde invertir. Inversiones seguras, inversiones rentables. Y entonces el algoritmo les empieza a mandar una cantidad de opciones de inversión y lo que sucede naturalmente ahí es que, pues, cuando tenemos 3 caminos, pues agarramos para acá o agarramos pero cuando tenemos 200 caminos, cuando tenemos 200 opciones, 130 opciones de inversión, la realidad es que va a ser súper complicado definir un camino. Ahí están los número uno, exacto. Están los caminos, entonces no sabemos para dónde irnos para poder elegir bajo un sistema, bajo una metodología definida, bajo una cosa objetiva, cómo decidir los activos rentables. Entonces, los activos rentables, les quiero dar las características que deben tener los activos rentables. El objetivo de esto, el objetivo de conocer estas características, es que tú puedas discernir, puedas determinar de entre todas las opciones que tengas de inversión, sean 30, 20, 50, cuáles inversiones no son rentables y las dejas de lado. Las quitas, y ahora sí que quitas toda la paja, ¿no? Que puedas tener ahí, todo lo que te haga ruido, lo quitas por no ser rentable, ¿sí? Como primer paso. Como segundo paso, y luego es el tema que sigue, lo que vamos a hacer es, de las opciones que son rentables, las vamos a calificar de manera ponderada, ¿sí? Es un ejercicio muy sencillo, donde tú las opciones que tienes rentables, vamos a decir que son 10 opciones, las empiezas a calificar de acuerdo a la información que la empresa de inversiones o que el tema de inversiones te mande, ¿no? De alguna manera. Entonces, vámonos con este primer punto. Características de los activos rentables, ¿sí? Características de los activos de inversión rentables. Pero primero, ¿qué cosa es una inversión? ¿Qué cosa es una inversión? En el mundo de las inversiones que tiene que ver con las finanzas o que es un área de las finanzas, las inversiones son una aportación de capital que tú le vas a dar, le vas a mandar, le vas a transferir a un fondo de inversión, que no es más que una bolsa de capital que se invierte en un montón de cosas. Eso es un fondo de inversión. A un portafolio, que no es más que un grupo de inversiones que tú elegiste para ti o que alguien eligió para sí mismo, ¿no? Ese es un portafolio. Es una tablita, una tablita de Excel donde tú registras qué inversiones tienes, cuánto te paga, cuánto está toda la proyección. Ese es un portafolio de inversión. Una inversión también es una aportación de capital a un activo. ¿A qué me refiero con activo? Por ejemplo, un activo puede ser si tú vas a financiar la creación de un libro o la creación de un invento que se va a patentar y se va a rentabilizar, pues bueno, eso puede ser un activo. Si vas a financiar la composición de una letra de una canción, eso también es un activo, ¿sí? O un proyecto, un restaurante, una cafetería, un proyecto de inteligencia artificial, etcétera. Ese es un proyecto que quizás todavía no tenga un acta constitutiva, está en proyecto, ¿no? O también le das el dinero a una persona para que lo use, pues, para los fines que la persona quiera, bajo ciertas garantías, ¿no? Eso también es una inversión. O una inversión también es aportar capital a una empresa o a un negocio, ¿sí? O a un grupo de empresas, ¿no? A un holding empresarial. Eso es una inversión en el sentido de las finanzas. Y luego, primera característica de una inversión o un activo rentable.
que las ganancias, los beneficios, las utilidades, los intereses, los dividendos, dependiendo de la figura de inversión que tengas, supere la inflación real, ¿sí? La inflación real no es lo que por acá el Banco Central de tu país te dice. Eso es la información oficial, la inflación oficial. La inflación real se hace a través de históricos de precios. Que te vayas a internet o preguntes con personas de cierta edad los precios de las cosas. Entonces, aquí mira, yo he hecho estudios de precios de productos y fíjate cuál es la inflación real. Entonces, aquí está, ¿no? La inflación oficial es diferente a la real. La que cuenta, la que tú debes de tomar en cuenta para invertir es la inflación real. Ejemplo, ¿no? La inflación real se obtiene por históricos de precios. Ejemplo, canasta básica, si estudiamos el precio de la leche, el huevo, o sea, todo lo que desayunas, comes y cenas, al menos en México, en este país, con certeza, la inflación anual es del 18.5% anual promedio, ¿no? Todo esto es anual promedio de la canasta básica. ¿Qué quiere decir? Que si antes tú ibas con $100 o con 2,000 pesos al supermercado a comprar cosas, hoy para comprar lo mismo necesitas 20% más. Necesitarías $240, necesitarías 2,000, más de 2,000 pesos, ¿no? Entonces, hay otras cosas que suben más todavía. Los autos. Este es un estudio de precios de un auto de la marca Nissan que es un estudio de precios de 10 años nada más. En 10 años, los autos logran una inflación anual del 30% promedio. Y algunas cosas, algunas regulaciones también, como botanas, refrescos, algunas cosas alcanzan casi el 100% anual de inflación real. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Esta información te está diciendo que si tú hoy tienes 100,000 en el banco, 100,000 como una cuenta de ahorros o como una cuenta que te paga nada más la inflación oficial o te paga una tasa de UDIs. Si tienes hoy 100,000 pesos o dólares, dentro de 5 años vas a necesitar el doble para comprar lo mismo que puedes comprar hoy. Si el día de hoy, vamos a decir, con 1,000,000 de pesos, te puedes comprar un departamento, una vivienda del tipo que sea, dentro de 8 a 11 años no vas a poder comprar eso. Vas a poder comprar por ahí de la 10ª parte de una casa, ¿sí? Lo mismo que le pasó a los autos, ¿sí? Un auto hace 10 años, hace 11 años, tú lo comprabas con 167,000 pesos. Hoy, el mismo vehículo, tal vez más bonito, con más plástico, porque cada vez le quitan más acero, te cuesta casi 700,000 pesos, ¿sí? Te cuesta 690 y tantos mil pesos. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ponte a pensar, lo que hoy tienes en el banco, hoy te alcanza para ciertos bienes, para ciertos productos o servicios, pero dentro de 8 o 10 años no te va a alcanzar para absolutamente nada. Entonces, estos datos de la inflación real te dicen a qué tasas, a qué rentabilidades es importante invertir. Entonces, en resumen, es importante que inviertas tu capital en descanso, en reposo, a tasas del 96% o más, del 27-30% o más, a tasas del 18-20% anual, ¿sí? Ese es el dato de manera preliminar. Todo lo que te pague un poco menos de esto no es rentable. Te puede proteger un poquito con el tema de la inflación real, pero no es rentable. Algo que es rentable es algo que te ayuda a superar la inflación real, número uno, y número dos, algo que te ayuda a multiplicar tu capital. El capital que inviertes a multiplicarlo por dos, por tres, por cuatro, en periodos de 5 o 6 años, ¿sí? Eso es lo que realmente hace una inversión rentable, ¿sí? Una composición de activos rentables. Ahora, entonces, primera, que supere la inflación real. Segunda, multiplica el capital, ¿sí? A más tardar en mediano plazo. Multiplica significa que si tú inviertes $100,000, 100,000 pesos, dentro de 3 a 5 años ya tengas el doble, el triple o el cuádruple del capital. Eso es realmente multiplicar. A eso se refiere esto con multiplicar el capital. Y número dos, característica segunda, contempla el momento económico. Si tú hubieras invertido, no sé, en un restaurante, una cafetería, en periodos de pandemia, definitivamente hubieras tenido año y medio de mal negocio.
año y medio de baja rentabilidad, o incluso el negocio hubiera quebrado, ¿no? Si en este periodo de la economía, que es un periodo de descanso, y los próximos 6, 7 años tú inviertes en un restaurante, te va a ir muy bien. ¿Por qué? O en una cafetería. ¿Por qué? Porque ya hay una previsión del pasado, ya hay prevención y además la economía, ahora vamos a ver el tema económico, está estancada, está detenida, hay un buen dinamismo de la economía en este momento. Entonces, así como a los restaurantes en pandemia les fue muy mal, a otras cosas les fue muy bien. Y te quiero poner simplemente un ejemplo. Eh, yo hace varios años me dedicaba también al tema de análisis técnico y entonces vamos a ver aquí el precio del oro. ¿Sí? Quiero que notes, voy a ponerte acá, algo que le fue muy bien en pandemia es el oro. Entonces aquí estamos en el año 2020, aquí está el año 2020, el mes de marzo 2020, que fue la pandemia. Fíjate, por aquí está el mes de agosto, que fue su pico, se acabó el encierro, ¿no? De marzo 2020 a agosto 2020, 6 meses, el oro, aquí está el oro, subió 42, 43% en 6 meses nada más, ¿sí? Esto es un activo que en periodo de pandemia le fue súper bien. ¿Qué otro? Es la plata, se le fue mucho mejor. Ahí está la plata. Lo mismo, fíjate, del mes de marzo 2020 al mes de agosto 2020, la plata ganó 158%. Súper rentable. Eso es un activo fuerte. Si nos vamos al Bitcoin, bueno, ahorita está el Bitcoin bastante alto. Tenemos algo similar porque por aquí está el mes de marzo, por acá está, y por acá tenemos el mes de agosto, por acá está. Tuvo su pequeña rentabilidad, ¿no? Y luego ya los picos. Si nos vamos, por ejemplo, al activo que se llama Cocoa, cacao, hoy día está, pero hasta el cielo, en máximos históricos, y extremadamente, o sea, tú si hubieras invertido en cacao, ¿no? Hace 4 meses, hoy estuvieras como 200% de rentabilidad. Esos son activos fuertes que con ciertas condiciones de la economía, ciertas condiciones del mercado, ¿verdad? Se valorizan y mantienen su poder de compra y es más, multiplican el poder de compra. Ese es un activo que se denomina, o se le hace llamar activo fuerte y que contempla los periodos de la economía. Por eso dice acá, contempla el momento económico, ¿sí? Entonces, una inversión rentable supera la inflación real, multiplica el capital a mediano plazo y contempla el momento económico. Eso nada más son 3 cosas. Esto no es tan complicado, ¿no? Nada más son 3 cositas las que tienes que tomar ahí en cuenta. Ahora, el momento económico, ¿sí? Los activos correctos en los momentos correctos de cada ciclo de la economía. Los ejemplos ya te los di. Activo correcto en periodo de pandemia, el oro, la plata, el Bitcoin, las acciones de Zoom, las acciones de GNP, un montón de cosas, les fue muy bien en la pandemia. Nosotros tenemos una empresa que se llama Maguey Token, son plantaciones de agave, le fue súper bien en la pandemia, porque todo el mundo estaba tomando ahí dentro de su casa, ¿no? Entonces los destilados subieron de valor, ¿sí? No podías ir al antro, no podías estar. Ponga el número 2, todos los que echaron fiesta en su casa, pues porque no había lugares a donde ir a la fiesta y compraste tu karaoke, todo lo tenías por Zoom, comprabas mezcal, comprabas tequila, comprabas alcoholito, se reunían 6 amigas, 5 amigas. Bueno, eso lo hablo yo porque yo así lo hice también, ¿no? Entonces, sin pena, ponga el número 2, quienes echaron fiesta en pandemia. Entonces, hay cosas que les va bien en periodos de la economía y aquí están los periodos de la economía. Les voy a decir algo. Estos periodos de la economía, ahora sí que nosotros tenemos parte de la culpa, ¿sí? Porque existan las crisis económicas, porque existan los auges económicos, porque exista la recesión, porque exista la depresión o gran depresión económica. Nosotros como usuarios de tarjetas de crédito, nosotros provocamos los ciclos de deuda, ¿sí? Y los ciclos de deuda, usar la tarjeta, usar los créditos, no solamente por parte de las personas, también y sobre todo por parte de los gobiernos, que son regulados por los bancos para el tema de la deuda, ¿sí? Eso es política monetaria, ¿no? Pero bueno, fíjense, cuando tú usas una tarjeta de crédito, ¿sí? Cuando tú usas una tarjeta de crédito,
este, tú estás acá y no tienes dinero, ¿verdad? No tienes dinero. Si estás ahí, no tienes dinero. Si tú usaras o gastaras, ¿no? Lo mismo que ganas, o sea, tú ganas 10 y gastas 10 y no usas crédito, tú tendrías un comportamiento, tú tendrías un comportamiento lineal, ¿sí? Así. Y ya. Con esto no existiría la inflación, no existiría la crisis económica, no existiría nada de eso. Eso se llama una economía perfecta, ¿sí? Una economía perfecta. Pero cuando surge el crédito, en el año 1913, con la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que empezamos a hacer, ¿sí? Todas las personas, es crear huecos en el futuro, ¿sí? Huecos en el futuro donde, al usar dinero de hoy, yo estoy usando dinero del futuro, ¿sí? Muy sencillo. Voy a ponerlo acá, ahí está, sí se ve. Yo estoy acá como persona, ¿no? Gano mi dinero, no me meto con nadie, ¿no? Entonces yo gasto lo que gano, como decían los papás o los abuelitos, aconsejaban, no gastes, dice, más de lo que ganes, el crédito es del diablo, ¿no? Un montón de cosas. Y entonces parte tiene razón y parte no, ¿sí? Ahí les va. Entonces yo estoy acá. Entonces, cuando uso crédito, el día de hoy estoy usando dinero del futuro. Entonces, el día de hoy estoy usando mis quincenas, ¿no? Ni me han pagado la quincena y ya la debo, ¿no? Aquí está. Entonces, este dinero de acá, que lo uso hoy, yo tengo que compensarlo en el futuro. Por lo tanto, si nos vamos al futuro, ya no cuento con mis quincenas. Entonces, hacemos un hoyo en el futuro, que sería esto acá. ¿Sí? Yo le voy a poner de puros taches, ¿no? La deuda ahí, ¿no? Puras espantosas X, ¿no? Entonces, hacemos un hueco en el futuro. Y esto de acá es exactamente lo mismo que estás viendo aquí en la pantalla. Yo siempre comento que todo lo micro, o sea, el comportamiento de una familia, el comportamiento de tu persona, el comportamiento de la familia del presidente, del gobernador, tal, es lo mismo que va a pasar a nivel macro. O sea, así como se comporta la familia de un presidente del país, ¿sí? Mayormente le pasa lo mismo a un país. Si el presidente es una locura, ¿no? En su casa y echa pleito y todo, lo mismo va a ser con el país. Si el jefe de familia le gusta invertir en infraestructura o ciertas cosas, lo mismo va a ser con el país o con su empresa. Ojo, ¿no? Los que tenemos empresa, todos son espejos, ¿sí? Así como te manejas en tu familia, así te vas a manejar en tu empresa. Así como te comportas con tu mamá, con tu papá, así te vas a comportar con tu empresa, con tus jefes, con tus clientes, etcétera. Todos estos son espejos. Entonces, bueno, estos ciclos de deuda por el uso del crédito bancario, crédito hipotecario, crédito de consumo, crédito de tarjetas, todo origina lo que tenemos acá. Entonces, aquí tenemos que la economía se mueve pues a través de ciclos. Entonces, esos ciclos de la economía consisten en que cuando todo va bien, es el periodo de expansión. Las familias, las empresas se sienten tranquilas, ¿verdad? Para poder gastar, sienten la seguridad de poder gastar. Nos vamos, fíjate, cuando una familia siente la seguridad de gastar, se van al cine. Cuando se van al cine, gastan en gasolina, benefician a las gasolineras, benefician a la empresa petrolera. Se van y por ahí en el camino se les antojó algo y ya gastaron, beneficiaron al del puesto de comida, ¿no? Llegan al cine, compran refrescos, ya beneficiaron al de los refrescos, al de las esencias, al del transporte del refresco, al de los vasos, al de los popotes, al del hielo, a un montón. Compran palomitas, entonces eso genera lo que se conoce como expansión económica, ¿sí? Expansión económica, todo va bien y ahí va la curva, ¿no? De la expansión hacia arriba. Y de pronto, gracias a esto, a esta conducta del ser humano, querer la inmediatez, ¿no? No querer esperar, porque realmente eso es el crédito. El dinero tiene un componente emocional súper fuerte, ¿no? Entonces, si tú tienes deficiencias, carencias, ¿verdad? Vas a gastar y te vas a endeudar y un montón de cosas, ¿no? Eso es un tema emocional. Entonces, cuando gracias a eso la economía se detiene, ¿sí? Se detiene por política monetaria o por algún suceso de la salud o por cualquier circunstancia, la economía se detiene, se frena,
por política monetaria no convencional, se le llama. La política monetaria no convencional hace que la economía se detenga por alguna circunstancia, por lo que quieran, por quiebres bancarios, por deuda, porque las tasas subieron o bajaron, es el control, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, las familias, las empresas dicen, híjole, ya no nos vamos 3 veces al mes al cine, nos vamos a ir una. Entonces empieza el de los refrescos, las palomitas, los vasos, los popotes, el hielo, todos empiezan a dejar de recibir dinero y eso se llama contracción económica. Primero se ralentiza, velocidad del dinero se llama, ¿no? Se ralentiza y la economía se detiene, ¿sí? Entonces, cuando la economía se detiene demasiado es cuando las familias dicen, ya no vamos a ir al cine, ya está muy apretado, la inflación ya llegó, se siente el golpe, ¿no? Económico, ya no vamos a ir al cine. Se me sientan todos y con 100 pesos pagas las membresías de Netflix, ¿no? Y ahí se quedan, ¿sí? Entonces, ahí está la contracción económica y eso produce la recesión. Y cuando está durísimo este tema de contracción, hay un periodo de descanso, la línea amarilla se llama estanflación. Cuando eso pasa, después de 6, 7 años, continuamos la picada, ¿no? El camino en picada hacia la depresión o gran depresión. Las grandes depresiones económicas son cada 80, 100 años. Ya pasaron 100 años después de la Gran Depresión en Estados Unidos. Así es que, como decía, no me acuerdo quién del noticiero decía que ya toca, ¿no? Pues bueno, ya toca y ya toca esto, pero algo importante acá es que, como ya te dije, en todos los periodos de la economía se puede ganar. En todos los periodos de la economía te puede ir bien. ¿A quién le va bien? Al que tiene la información. Si el día de hoy tú no estuvieras tomando conciencia que el mundo, tu dinero se mueve a través de ciclos económicos, ni en cuenta, ¿no? Tú dirías, bueno, ahora que ya sé esta información, ¿cuándo viene la Gran Depresión? ¿En qué año más o menos me preparo y cómo me preparo, verdad? Para cuando llegue el ciclo de la economía. Y después, cuando la economía se recupere, ahí tienen los casos de Miami, el 2008, aquí en México del 83 al 94, es brutal, ¿no? La economía. Tengo una entrevista por ahí con una persona que nos narraba todo lo que pasó. Yo no lo viví, porque yo nací por los 90, pero nos narraba todo lo que pasó en el 83, 84, cuando el presidente quería defender como perro, ¿no? El peso mexicano. Todas esas historias me las contó, cómo las vivió él. Entonces, como todo esto es cíclico, ¿sí? Viene luego el periodo de recuperación económica. También se puede ganar dinero, te puede ir bien en tus inversiones con la recuperación económica. Te voy a decir cómo. Si tú estás líquido en el tema en el periodo de la Gran Depresión, esa liquidez te va a servir para armar, por ejemplo, un fondo inmobiliario oportunista, ¿sí? En el cual tú compras inmuebles, compras hoteles, compras casa, compras terreno al 80% de descuento, al 60% de descuento. Y lo puede hacer quien tiene la liquidez. Entonces, pero imagínate que te toca la Gran Depresión y tú tienes lleno de terrenos, lleno de casas, todo el dinero atrapado en los ladrillos. No tienes liquidez, estás, estarías ilíquido, ¿sí? Los terrenos, el exceso de terrenos, el exceso de casas, el exceso de locales, tal, te da una iliquidez, ¿sí? Entonces es importante que tu portafolio tenga la liquidez necesaria acorde a los ciclos de la economía, que cuando vamos avanzando a los periodos que se requieren de liquidez, como la Gran Depresión, te vayas deshaciendo de tus inmuebles en los periodos de descanso. Tu portafolio tiene que cambiar. Yo pienso que para eso existen los plazos de inversión. Para eso existe el mercado secundario, las gentes que compran, que venden, inmuebles, negocios. ¿Para qué? Para que tú puedas manejar tu portafolio de inversiones a como te convenga de acuerdo a los ciclos de la economía. Entonces, hay que estar preparados y hay que saber o escuchar noticias o estar enterados un poquito de cómo se mueve la economía y qué factores van a mover esa economía, ¿sí? Porque te guste o no te guste, ¿verdad? Todos fuimos aventados, digamos, a un sistema financiero el día que nacimos, ¿sí? Entonces, como ya estamos aquí, pues hay que poner manos a la obra, hay que poner manos en acción, ¿no? Y eso se hace pues, a través del conocimiento y la ejecución del conocimiento que tú vas teniendo, ¿sí? Ahora, quiero saber si hasta aquí hay alguna pregunta, qué bonito me quedó el dibujo, ¿no? Quiero saber si hasta aquí hay alguna pregunta que tú quieras hacer o yo me voy a seguir aquí con la presentación y vamos a ir al punto número 2. Bueno, aquí tenemos una pregunta en el chat. Dice, ¿en qué etapa estamos? Ah, súper importante. ¿En qué etapa estamos? Nosotros nos encontramos. Voy a agarrar aquí el lapicito.
Nos encontramos exactamente en un periodo de descanso donde hay una alta inflación y hay un dinamismo de la economía bajo, y el dinero circulante o la velocidad del dinero está estancada. Ese periodo se llama estanflación, dura como 6, 7 años, y después de eso, naturalmente, porque ahí no hay cómo hacerle, continuamos para acá. Entonces, en este caminito es donde se encuentra, por ejemplo, los activos fuertes, ¿no? El oro, la plata, el cacao, que está sorprendente. Nosotros tenemos plantaciones de cacao en Veracruz. Somos una de las 3 plantaciones en todo el país que los arbolitos están florando y están teniendo sus mazorcas, ¿no? Nos va a ir extremadamente bien porque sabemos a dónde va la economía, sabemos en qué invertir, y eso nada más es cosa de conocimiento. Sí es cosa de ser un poco, como le dicen, un poco nerd, ¿no? Y estar ahí pegado, un poquito estudiando y las noticias y no sé qué, llevar el ritmo de la economía, revisar el índice dólar o el dólar, o el US Dollar Index, revisar los mercados, ¿no? Revisar la bolsa, cómo está moviendo, las relaciones, las correlaciones, para estar pues enterados, ¿no? Para dónde se mueve la economía y en dónde es importante invertir. Y a lo largo de, yo creo que de 2016 para acá, le hemos pegado muy bien, ¿no? A dónde invertir, no por cosa fortuita, sino por estrategia, por poder crear escenarios económicos, escenarios financieros futuros, porque de eso se trata la cuestión. Nadie sabe el futuro, pero hay escenarios, hay modelos, de hecho todo se hace a través de modelos que se pueden proyectar por ahí adelante, ¿no? 5, 10, 15 años, 30 años adelante. ¿Qué libro de economía actualmente recomiendas para no financieros? Híjole, para no financieros, de economía. Lo que pasa es que te voy a recomendar mejor un podcast. Te voy a recomendar 3 podcasts. Ahorita en el chat voy a copiar los links y voy a poner ahí 3 podcasts donde te dan ya, ¿cómo se llama? Sintetizada la información, donde alguien te da algo que te vaya a ser útil. Porque normalmente los libros de economía, yo siempre he dicho, ¿verdad? Con el respeto, ¿verdad? De los economistas, yo siempre he dicho que un economista, si fuera bombero, y está el incendio, ¿no? El economista llega, se sienta, empieza a hacer su teoría, ¿no? La escribe, la redacta y después entonces saca que por qué se hizo el incendio y cómo se va a apagar. Los que somos más pragmáticos, llegamos con las cubetas de agua y la pipa de agua y la bomba y apagamos el incendio y luego vemos qué hacemos, ¿no? O sea, ¿y por qué se originó la cuestión? Entonces nosotros, o al menos yo como empresario, como iniciativa privada, somos muy ejecutores, estrategas, ¿no? Ejecutores con estrategia, y pues ya después vemos la teoría de por qué se originó el incendio, ¿no? Entonces, para temas de economía, hay 2 o 3 podcasts que te dan ya digerida la cuestión, te dan ya sintetizada la información para que tú la puedas aplicar, ¿sí? Para que te sea práctico, pues para que te sea útil, porque más bien un libro te vas a hacer bolas, ¿no? Te vas a enredar ahí en esta situación. Además de que yo no aprendo tanto leyendo, yo soy más visual, por eso uso muchos gráficos, y soy más de escuchar las cosas. Todo mi máster en fintech, el máster en trading algorítmico, el máster en capital privado, yo lo escucho 2, 3 veces y hasta entonces se me queda, ¿no? Es mi forma, pues, ¿no? De aprendizaje. Entonces, ahí están las respuestas. Al final, por favor, me recuerdan para mandar los links y listísimo. Ahora sí, continuamos por acá. ¿Cómo se diversifica un portafolio de inversiones? ¿Saben por qué se llama portafolio? Porque antes, por ejemplo, mi abuelito tenía sus acciones de Telmex. Hubo una temporada que o sea, muchas ciudades estaban repletas de letreritos en los postes que decía, compro acciones Telmex y el número de teléfono. No sé si por ahí ustedes lo vieron, pero hubo una campaña durísima en todo el país de recompra de acciones y a veces mismo Telmex los compraba, ¿no? Entonces, bueno, mi abuelito tenía unas acciones que eran unas cartulinas de color azul, del tamaño es como de tabloide, ¿no? De 12 por 18, grandísimas. Y entonces el señor guardaba sus acciones, sus títulos, en un portafolio de cuero de color café, yo me acuerdo muy bien, ¿no? Entonces él lo guardaba ahí y entonces ese era el portafolio de inversiones. Por eso hoy a una tabla, una hoja de cálculo, una aplicación, bla, bla, o un gráfico se le llama portafolio de inversiones. Porque antes literalmente en un portafolio, por el tamaño de las acciones, tenías que guardar ahí, archivar todos tus papeles, ¿no? Tus papeles de deuda, tus papeles de acciones, todo eso, ¿no? Entonces, fíjate, un portafolio de inversiones, mayormente las personas
y yo lo sé porque doy consultoría todos los días, ¿no? Y varios momentos del día. La mayoría de portafolios están invertidos, hay dinero, hay capital en lo que conocemos y se nos hace sencillo, ¿sí? Porque todos estamos cerca de lo que conocemos y se nos hace más sencillo. Y la mayoría nos alejamos de lo que está complicado, de lo que nos genera miedito, ¿sí? Entonces es natural que las personas tengan la mitad de su portafolio o de sus inversiones en renta fija, cosas que te pagan rendimiento fijo, tal cual, cosas como el banco, los CETES, los mutuos, instrumentos privados de deuda, algunos seguros también te pagan una renta que no varía, pues tú la pactas a 1 año, a 3, a 5 años y no te va a dejar de pagar el mismo porcentaje durante el 1, 2, 3, 5 años que lo hayas pactado. Y segundo, renta variable. Todas las empresas, como esta empresa de celulares, la empresa, cualquier empresa que tú quieras, de todas las marcas que tú quieras y recuerdes, de inteligencia artificial, empresas de telecomunicaciones, bla, bla, que cotizan en bolsa, eso se le llama renta variable. ¿Por qué renta variable? Pues porque la rentabilidad que te paga, la renta que te paga, varía, no es algo fijo en el año o en los 3 o 5 años que contrates. Siempre va a variar, ¿sí? Entonces, la renta variable, vamos a suponer que te paga 15%, por ahí me estoy exagerando, ¿no? Pero un conjunto de acciones o algo de casa de bolsa, instrumentos de renta variable, te pagan más o menos 15%, ¿sí? Y luego la renta fija, hoy día, por ejemplo, los CETES te están pagando por ahí del 10%. Entonces, si hacemos cuentas muy sencillas, la rentabilidad promedio o lo que te paga promedio este portafolio, estamos hablando ahí de justamente un 12.5%. Sencillito, nada más sumas 15 más 2, te da 25, entre 2, 12.5% promedio anual. La pregunta aquí sería, ¿un portafolio así le gana o no le gana a la inflación real, que es del 18-20% en la comida? No le gana, ¿sí? Definitivamente no le gana, entonces este portafolio desde mi punto de vista no está rentable, ¿sí? No está rentable, quizás no está actualizado, quizás no está vigente, ¿no? Entonces, ¿qué o en qué consiste un portafolio, ¿sí? Que esté diversificado para poder ganarle a la inflación real? Consiste en que ya que tienes tú tu renta fija, tu renta variable, ¿no? Tus acciones, tus ETFs, tus instrumentos de deuda, tu pagaré, ¿no? Los bonos diarios, los bonos de desarrollo, los UDIbonos, etcétera, que le puedas meter el tercer componente, el tercer elemento clave, el tercer tipo de activos, el tercer tipo de instrumentos que te van a potenciar esa rentabilidad. Y no digo, por supuesto, que cambies todo y le metas este activo poderoso, ¿no? Lo que digo es simplemente puedes diversificar y poner activos alternativos. ¿Saben cuáles son los activos alternativos? En los tiempos Cristóbal Colón emprendió un viaje donde pensaba que iba a llegar a cierto lugar, el cual no llegó, pero buscando cobre, como dicen, encontró oro, ¿no? Y literalmente encontró oro en la Nueva España. Entonces, el viaje de Cristóbal Colón fue financiado por una reina. Se dice que la reina vendió algunas joyas y le dio líquido, le dio dinero a Cristóbal Colón para que pudiera hacer su emprendimiento. Entonces, al buscar algún material, alguna mina, yo qué sé, encontró México, ¿no? Encontró lo que después se llamó la Nueva España, después de la conquista. Entonces, imagínate la rentabilidad que tuvo, cuántos X%, ¿no? 1000%, yo no sé, ¿no? Millones, yo creo, por ciento de la rentabilidad que tuvo esta reina que financió, eso es un activo alternativo. Entonces, esta reina, ¿sí? Isabel, ¿no? Según somos la católica, esta reina Isabel lo que hizo es invertir en esa empresa y tuvo una rentabilidad extraordinaria, ¿no? Esa es, digamos, la primera inversión de capital privado que una persona hizo y se conoce, pues, ¿no? A lo largo de la historia. El día de hoy, si tú tienes un terreno, ese es un activo alternativo. Si tú compraste un terreno ahí para tradearlo, lo compraste barato, lo vendiste caro, o lo compraste, esperaste 10 años, luego lo vendiste, ese es un activo alternativo. Si a ti te invitó tu primo, ¿no? A invertir en una construcción de 6 casas o departamentos para luego venderlos, ese es un activo alternativo. Si a ti te invitaron a invertir no sé, en plantaciones de café, ¿no? Que a mí me encanta el café, ese es un activo alternativo.
Si a ti te invitaron a invertir en plantaciones de limón, de aguacate, en un hotel, ese es un activo alternativo. Nada más que los activos alternativos tienen sus peculiaridades. Los activos alternativos, a diferencia de la renta fija y la renta variable, no tienes datos, ¿no? Como dice el presidente, yo tengo otros datos, pues en activos alternativos ni siquiera tienes datos, ¿no? ¿Por qué? Porque es complicado en un terreno, a menos que exista un estudio de mercado y demás, es complicado saber cómo le va a ir al negocio, al hotel, al terreno, al desarrollo, al conjunto de departamentos. Es complicado. En cambio, si tú quieres saber cómo le va a ir y cómo le fue en el pasado, ¿sí? A la renta fija, simplemente te vas a la metadata de Banjico y ahí encuentras años y años y años de histórico y por lo tanto puedes proyectar con facilidad el futuro. Si te vas a renta variable, si te vas a las acciones, justamente lo que yo ponía acá es un gráfico para poder analizar acciones. Te lo voy a poner otra vez. Aquí tienes información, mira de cuántos años tienes información ahí. Entonces ya puedes saber qué le va a pasar al cacao, ¿no? Su retroceso, su soporte, su resistencia. Ya le puedes saber qué va a pasar acá en el futuro. En este hueco de acá, ya puedes saber qué le va a pasar porque tienes información del pasado y además tienes información pública, ¿no? Si tú inviertes, por ejemplo, hablando de café, si tú inviertes en café, puedes invertir en un montón de cosas. Puedes invertir en un ETF, en futuros, en plantaciones, puedes invertir en una empresa de café, ¿no? Tal cual. En Starbucks, por ejemplo, puedes invertir esta empresa aquí está, en Nasdaq, ahí está. Puedes invertir y ya estás invirtiendo en café. ¿Pero en qué cosa? Pues en una empresa, en los granos del café, puedes invertir en el beneficio del café, donde tratan todo el café, donde sacan le quitan toda la basura al café, ya estás invirtiendo en café, ¿no? Ese tipo de inversiones, donde no tienes información para toma de decisiones y a veces no tienes información de seguimiento, no tienes reportes, no tienes este tipo de cuestiones, eso es una inversión que se conoce en activos alternativos, ¿no? Entonces, si tú sumas 10 más 15 más 40, los activos alternativos te pueden pagar 20, 30, 50, ¿no? Si le pegas 90, 150%, 200% anual, ¿sí? Es algo normal en los activos alternativos. De hecho, tengo otro webinar por ahí donde hablo de un montón de activos alternativos, ¿no? Entonces aquí tu rentabilidad promedio, 21.6%, ya estás check, ¿no? Ya le ganaste a la inflación, ya le ganaste a la inflación, ¿no? Ahí, ya le moví aquí algo, es que tiene la inteligencia esta, ¿no? Entonces, bueno, ya le ganaste aquí a la inflación, ya estás check, ¿sí? Entonces, únicamente por meter activos alternativos, ¿sí? Entonces, ya te comentaba las características de los activos alternativos. Vamos al chat. Dice por acá, duda, se proyectaba una recesión en Estados Unidos próxima. ¿Qué nos puedes decir de eso? Ok. Lo que te puedo decir lo podemos encontrar fácilmente en un gráfico que se llama Use the Clock. A ver, por aquí está. A ver si me sale aquí. Luego a cada rato lo baja, ¿no? Ahí está. En tiempo real, ahí está. Voy a compartir la pantalla. Eso es lo que Estados Unidos tiene como deuda soberana. Acuérdate que hay deuda externa, que es cuando el país dice que los impuestos no le alcanzan, entonces tiene que echar mano de capital exterior, ¿sí? Cuando echa mano de capital, digamos, de adentro, es, por ejemplo, la deuda interna, los CETES, ¿no? Los seguros. Tú pones en una tasa todos los activos que, digamos, son que debe, ¿no? En una partida contable que debe, ¿no? El gobierno, pues es una deuda soberana. Cuando el país le pide a otro externo, es una deuda externa, ¿no? Entonces, la deuda soberana, básicamente, tiene que ver con fíjate, aquí están los trillones, ¿no? Para los que no están muy relacionados, los trillones son los miles de millones, ¿no? De algo. Ahora, esto es lo que se debe actualmente, ¿no? En cuanto a deuda interna. Ahí está, ¿sí? Entonces, esto se comporta muy similar a cómo se comporta una familia, ¿no? Ya te lo comentaba, a cómo se comporta una familia. Entonces, una familia que siempre gasta más de lo que gana, o sea, ganas 10 y te gastas 20, te gastas 30, todo el tiempo está creando deuda, ¿sí?
lo mismo un país. Si un país produce menos de lo que gana, todo el tiempo está creando deuda. Entonces, cuando una familia le vaya muy mal económicamente, los demás ya no le prestan, a la familia ya no le alcanza, igualito le pasa a los países. Acabas de ver cuál es la deuda de Estados Unidos, entonces, te voy a decir algo, esa deuda, pues ya prácticamente por la cantidad, es algo que se vuelve impagable, ¿sí? Es algo que se vuelve impagable, ¿no? Entonces, al volverse impagable este tema, pues lo único que tiene como opción una familia cuando ya no puede pagar ninguna deuda o un país cuando ya no puede pagar ninguna deuda, prácticamente es por la quiebra, ¿no? Básicamente es declararse en bancarrota, como dice este dicho que decían, debo, no niego, paga, no tengo, ¿no? Pues ¿cómo le hago si ya no tengo para pagar? No puedo, no queda otra más que, se llama reseteo monetario, ¿no? Todos quebrados, ¿no? Y obviamente la deuda soberana la paga el ciudadano, porque siempre el ciudadano es el que corre, ¿no? Con el mayor riesgo del país, ¿no? Es parte del riesgo país. Entonces, bueno, eso es lo que se espera. Este, dicen los expertos que Jim Rickards, por ejemplo, dice que este periodo, ¿no? De acomodo de la economía, que no se escuche muy feo, dice que va a ser 30 veces más fuerte que la crisis del 2008, ¿sí? Por el nivel de deuda, por los sectores que están afectados, no solamente es el sector inmobiliario, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que también nuestra tesis, o al menos mi tesis de inversión, indica que todo esto es cíclico, ¿no? Gracias a los ciclos de deuda y los ciclos económicos, todo se repite. Entonces, tenemos esa ventaja que como ya sabemos que se va a repetir, nos podemos preparar para antes que suceda, aunque también es el objetivo de esta masterclass. Luego dice Carlos, hola David, tengo una pregunta, ¿sería sano de mi portafolio de inversiones tenga únicamente activos alternativos y renta fija solamente? Si no fuera sano, ¿por qué no? Porque una de las, no es sano, ¿sí? Porque una de las grandes leyes vigentes y aplicables de un portafolio de inversiones y de un inversionista rentable es que tiene que estar diversificado. Te voy a poner un ejemplo, tengo un amigo que dice, oye, me voy a casar dentro de 6 meses, ya tengo el dinero, ¿qué hago con el dinero? Si yo le dijera, pon todo en activos alternativos, mal. Si yo le dijera, pon todo en renta variable, pues mal, ¿sí? Entonces, lo que le digo es, ponlo en deuda, ¿no? Ponlo en rendimiento fijo, pero ponlo líquido, porque en 6 meses lo tienes que sacar y no estás arriesgando, no puedes tomar el riesgo de tener menos dinero, porque si no, la boda ya no va a salir como quieres, ¿no? Le vas a tener que quitar el pastel, le vas a tener que comprar un vestido más barato, en vez de diamantes le vas a dar circonia, etcétera, ¿no? Entonces, y me dice, ok, tengo otro capital para cuando yo tenga un hijo, quiero tenerlo dentro de 4 años. Ah, perfecto. Ahí la diversificación es diferente. Todo en activos alternativos, no. La mayoría, sí. Probablemente, ¿no? Hay que ver la versión al riesgo. Todo en renta variable, no, quizás el 30%. Y en renta fija, pues quizás el 10%. Es decir, las proporciones cambian dependiendo de los objetivos de las personas, de acuerdo a su edad, a su nivel de productividad, etcétera, ¿no? Espero que haya quedado contestada, ¿eh? Carlos dice, los bienes raíces, ¿qué tipo de renta sería? Funes sería un doble A, tras Santo Domingo, ¿qué tipo de renta sería? Las categorizas, sí, la categorización de los bienes inmuebles tiene que ver con qué cantidad de inversión alguien le mete al inmueble para poder rentabilizarlo sin que sea una inversión de ingresos activos, se le llama. Es decir, qué tanto le quieres hacer al inmueble. Si agarras un inmueble doble A, le tienes que meter reparaciones, le tienes que meter algo de capital, tienes que implementar acciones para después pues ya califique como un triple A. En este caso de Fullness Land, no entra en esa categorización, simplemente es una compra, es como un contrato de diferencia de precios, ¿no? Compras barato y vendes caro, ya está. O compras barato o lo escrituras, ya está. En el caso de la terraza, no es un negocio necesariamente inmobiliario, sí es un negocio vinculado a inmueble, porque hay un contrato de arrendamiento, pero más bien la terraza es un negocio a través de acciones, por revalorización de acciones y porque las acciones te dan derechos económicos y puedes cobrar rentas de manera anual, ¿sí? Por ahí, Carlos, dame un like si quedó bien la pregunta contestada. Dice Luigi, bueno, me tengo que salir, está la masterclass con el ingeniero Resendiz. Ah, ok, bueno, ya tengo compe, ¿no? A rato la vamos a grabar y mando el video, no pasa nada, ¿no? Fernando, David, mi conico, perfecto, yo mando la grabación, por supuesto que sí. Nos vamos a conectar a otro Zoom, pues que ya me dieron las 8 de la noche, ¿verdad? Tocayo pendiente de la grabación, por supuesto que sí.
Claro que sí, en la grabación. Claro que sí, gracias por la invitación. Soy Mariluz, me voy a conectar. Ingeniero Reséndiz, claro que sí, voy a mandar la grabación. Entonces, ¿dónde podemos ver la grabación? Yo la voy a mandar a todo el que me la pida o todos los grupos de WhatsApp que tenemos un montón, ¿no? Con todo gusto. Entonces, ya fíjate, ya tengo el último tema, ¿sí? En el último tema que les quería compartir en esta ocasión es lo siguiente. 10 claves de seguridad, ¿sí? 10 cosas que tú necesitas, pues casi a la fuerza revisar, 10 cosas que necesitas revisar para que tus inversiones mayormente salgan bien. Serían, antes eran 13, pero ya lo resumí en 10 puntos. Para que tengas la alta probabilidad de que tus inversiones vayan bien, son nada más 10 puntos, ¿sí? Para elegir activos de inversión, nada más 10. Número uno, revisar la regulación y la autorización. Cada país tiene su legislación, pero es importante que tú puedas ver un acta constitutiva, que puedas echarte un clavadito por ahí a la ley, ¿no? Que regula esa empresa, si requiere o no requiere autorización de otro regulador. Tesis de inversión, que el capital que se va a invertir contemple los ciclos de la economía, contemple la tendencia del sector, si es un sector que va para arriba, como el cacao, por ejemplo, el oro, la plata, que ya veíamos ejemplos, hacia dónde va, va hacia arriba, va hacia abajo la tendencia de la inversión. Antecedentes de la firma emisora. Quien te está invitando a invertir, bueno, ¿en qué le ha ido bien? ¿Qué negocios ha tenido? ¿Qué experiencia tiene? ¿Cuál es lo que le llaman el track record, ¿no? Lo que le llaman el histórico de desempeño, el histórico de rendimientos de las opciones de inversión que trae. Personalmente traigo como el 30-32% anual promedio de todo lo que yo invierto y de todo lo que traigo inversionistas, ¿no? Entonces yo creo que es un track record que le va al triple del Standard Poor's o al menos 2.5 veces más arriba, ¿no? Desempeño histórico y proyectado, cuánto va a ganar mi capital de inversión, de acuerdo al histórico y de acuerdo a un escenario futuro, ¿sí? Riesgos y su mitigación. ¿Cuál es el riesgo? No existe inversión sin riesgo. Entonces, si yo voy a invertir, vuelvo, ¿no? En plantaciones de café, ¿qué pasa si llega la roña, es una plaga del café, y mata todas las plantas? ¿Qué pasa si hay una sequía y mata todas las plantas? ¿Qué pasa si hay un incendio forestal y se queman todas las plantas? Ese es el riesgo. Ahora, ¿cómo me protejo? Pues hay un seguro de cobertura, hay un fondo de cobertura, hay un fondo líquido, hay un fondo contingente. O sea, ¿cómo le hago, sí, para disminuir esos riesgos y su mitigación de riesgo, ¿no? Eh, Número 6, ¿no? La legalidad y la actividad de la firma. También se revisa en el acta constitutiva. Número 7, el activo colateral de respaldo. Si yo invierto no sé, en un hotel, eh, ¿cuál es mi respaldo? Pues los ladrillos del hotel, la tierra. Si yo invierto en un terreno, en un desarrollo, ¿cuál es mi activo colateral de respaldo? Pues los metros cuadrados que estoy comprando. Si yo invierto en plantaciones de café, ¿cuál es mi activo colateral? Las plantas que tengo ahí. Pero, por ejemplo, si tú inviertes en un banco, en una aseguradora, ¿cuál es tu activo colateral de respaldo? Las hojas que te dieron, el papel donde dice que te deben o donde dice que te van a dar cierto rendimiento, no tienes más. ¿Sí? Entonces, es importante diversificar en cosas que son de papel, ¿sí? Instrumento nada más, y también importante en el portafolio meter cosas que sean tangibles, cosas como, no sé, los muebles de un hotel, los ladrillos de un hotel, la tierra de un hotel, algo que puedas tú agarrar, algo que puedas tú tener ahí tangible, pues como dice, de colateral, ¿sí? Para que en el peor de los casos, fíjate, si inviertes tú, por ejemplo, en la tierra, en el peor de los casos que no se haga el desarrollo, que no salga el negocio, lo que sea, tienes tus metros cuadrados de tierra, por lo menos, ¿sí? Entonces, esa es la función del activo colateral, dar seguridad. Opciones de liquidez. Si tú elegiste una inversión a 5 años, por ejemplo, y a lo mejor elegiste mal porque pues siempre tienes que elegir dependiendo del tiempo que tú tienes disponible para ese capital. Si elegiste mal y dijiste 5 años y a los 3 resulta que necesitas dinero, ¿qué opciones de liquidez hay? Es importante que revises eso. Si hay posibilidades o de plano nada de poder tener liquidez, una parte o todo lo que invertiste ahí. Esto es bien importante. ¿Cuánto dinero te va a dejar la inversión después de pagar impuestos? Porque imagínate, de nada sirve que digas, no, pues yo te doy 30% de rentabilidad y pagas 40% de impuestos, pues ya le estás haciendo un hueco en las ganancias. Entonces realmente la rentabilidad la tienes que revisar después del tema de los impuestos, ¿sí? Y luego el momento en que entras al negocio, inversión o activo.
entras, entras tarde, entras temprano, y justamente aquí está esto, ¿sí? Aquí está el negocio, ¿no? Si tú entras muy temprano al negocio, corres un riesgo elevado, corres un riesgo un poco altito, ¿sí? Por acá, ¿no? Por acá, pues de perder el capital, ¿sí? Porque estás entrando a riesgo, estás entrando en una etapa muy temprana. En estas etapas tempranas hay probabilidad que el negocio no camine, que el negocio no funcione y ya perdiste todo tu dinero, ¿sí? Se entra temprano, pero no tan temprano, ¿sí? Se entra por ahí cuando el sol va saliendo, ¿no? Por acá, más o menos por ahí. Y la apertura del negocio, del hotel, de lo que sea que vayas a invertir, es la línea punteada. Entonces, básicamente, tienes que entrar en una etapa temprana, previo al lanzamiento de las oficinas, del negocio, de la campaña, bla, 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 de lo que quiera que tú vayas a invertir. Si tú entras acá, y vendes por acá, ¿no? Fíjate, la rentabilidad que vas a tener es todo esto de acá, ¿sí? Esta sería tu rentabilidad, ¿sí? Se entra temprano, pero no tan temprano a los negocios, ¿no? Y luego, cuando tú entras, ya que el negocio abrió, entras por acá y vendes por acá, ¿sí? Fíjate la rentabilidad súper chiquita que vas a tener, ¿sí? Ahí ya no es tan conveniente entrar ya tarde, pues, ¿no? Ya no conviene entrar tan tarde. A eso se refiere el momento en el que entras al negocio. Entra temprano, pero no tan temprano. Antes de la apertura, mayormente se entra antes de la apertura de Bitso, de Kavak, o sea, todo este tipo de empresas enormes que son unicornios o fueron unicornios, Nu, etcétera, se mueven así. Y por lo tanto, la mayoría de negocios que tú conozcas, sean chiquitos, medianos, grandes, micro, se mueven así también, ¿sí? Esto es como una ley, pues, del tema de los negocios, ¿no? Entonces, yo con esto quiero terminar mi participación. Entonces, nos vemos en exactamente un minuto. Por aquí me quedo conectado.